Hola a todos, bienvenidos a este webinar de 1 de enero de FX Street en colaboración con el equipo de Forex Analytics. Lo primero, como siempre, dar las gracias a todos los amigos traders que me están acompañando hoy. Muchísimas gracias por estar hoy en este primer webinar de enero. También, por supuesto, dar las gracias antes de comenzar al equipo de FX Street, bueno, pues por hacer posible una vez más estos webinars de trading como modelo de negocio. Bueno, mi intención para hoy realmente es enfocarme en dos activos, principalmente en el petróleo, proyecciones energéticas 2023, también lógicamente en el gas natural, en estos dos activos y ciertas correlaciones que tienen con el mercado Forex. A ver qué podríamos esperar tanto del petróleo como del gas natural, ¿no? Durante estos, o al menos durante estos primeros meses de cara a este año nuevo que estamos estableciendo, 2023. Antes de comenzar con el petróleo directamente o con el gas natural, ya saben todos ustedes que estas dos materias primas, estas dos commodities, cotizan en dólares, eso siempre es importante decirlo. A nosotros particularmente nos va a afectar o no, ya no porque suba o baje el petróleo o porque suba o baje el gas natural, sino la relación que tengamos en Forex, en el cruce de nuestra propia moneda. Por ejemplo, si yo vivo en México, por ejemplo, ¿no? El peso mexicano, ¿no? La relación que tenga ese cruce dólar americano, peso mexicano, puesto que tanto el petróleo como el gas natural cotiza en dólares. Bueno, pues así nos va a afectar más o menos al bolsillo, ¿no? Es importante. Eh, Antes de comenzar, les decía, tanto con el gas natural como con el petróleo, me gustaría ver precisamente el DXY. Y el DXY, ya saben, el índice del dólar americano, esa cesta que engloba, bueno, pues en general todos los cruces importantes o todas las divisas importantes, no todos contra el dólar, cada una de la cesta ponderada. Siempre, ¿no? Ya saben que dentro del DXY, bueno, pues cada moneda en función de la negociación y demás, bueno, pues tiene su peso. El euro no de los que más peso tienen, ¿no? De tal forma que lógicamente este DXY y, por ejemplo, el cruce euro-dólar, ¿no? Tienen la correlación inversa. Lo mismo se podría, haber dicho el peso mexicano, pero lo mismo podríamos aplicar a Europa, ¿no? En función del cruce euro-dólar, bueno, pues nos va a afectar más o menos los movimientos que tengamos en esas energías. Antes de comenzar en materia, fíjense en el DXY, simplemente este descenso que llevamos en el DXY realmente, pues prácticamente desde finales de octubre. Fíjense que tuvo aquí este repunte y a partir de ahí, bueno, hizo estos máximos decrecientes, se introdujo, ya saben, en nuestro ciclo de mercado, las medias de 34 exponenciales. Es, bueno, pues lo que determina un ciclo de mercado, ¿no? Técnico. Las medias exponenciales para decidir, bueno, pues básicamente si estamos por encima una posibilidad de tendencia alcista o por debajo una posibilidad de tendencia pues descendente, ¿no? O bajista. Fíjense cómo el DXY, bueno, pues ha tenido ese periodo, ¿no? Y todavía sigue. De hecho, si no me sitúo en el precio de hoy, quiero hacerle una observación. Simplemente estamos fracturando esta nueva línea. Fíjense, está fracturando o intentando, es una línea para nosotros de soporte en el lado para nosotros ya saben que cuando estamos por debajo del ciclo del mercado, bueno, ya lo llamamos zona de ventas, posibilidades de ventas, donde nosotros es donde deberíamos de enfocar. El DXY ha ido realizando ya una serie de fracturas, de pivotes de mínimos, como ven, y bueno, pues con un posterior rebote, que es el que precisamente nosotros aprovechamos. Siempre digo que aprovechamos ese una vez que se fractura la línea, que es una línea, por ejemplo, de soporte, como en este caso se fractura, ¿no? Y tratamos de entrar y continuación de tendencia, lo mismo aquí que vino nuevamente a esta línea una vez que ya la fractura, la línea de soporte, lógicamente, fíjense cómo fue soporte, soporte, soporte. Bueno, pues
a la fractura, lógicamente, es tomada como resistencia, lo contrario, ¿no? Y precisamente en zonas de ventas es lo que buscamos, puntos de resistencia para tratar de continuación de la tendencia. El DXY, como digo, posiblemente, no sé si llegará a fracturar o será soportado. Bueno, pues si fractura esta línea, como comento, y tenemos por debajo, bueno, pues esa posibilidad, ¿no? De, de precio, de cotización de precios por debajo de esta línea, ¿no? De marcada y vuelta nuevamente, bueno, pues sería tomada como resistencia. De hecho, fíjense cómo es soporte, soporte. Si estos dos soportes son fracturados, fíjense este mini doble suelo que ha realizado aquí en una tendencia descendente, bueno, pues sería tomado como resistencia. Bueno, la idea de ver el DXY es pensar que toda materia prima, por ejemplo el crudo, por ejemplo el gas natural que cotiza en dólares, si esa materia prima, bueno, pues tiene un valor, que sea da igual, determinado en dólares, y el dólar se devalúa por el motivo que sea, no voy a entrar en ello ahora, lo más lógico sería esperar que esa materia prima, bueno, al menos tendiera a revalorizarse, ¿no? Es decir, que en toda esta devaluación que ha tenido el DXY, el índice del dólar, pues lo más lógico era pensar, bueno, pues que el crudo, ¿no? Hubiera estado revalorizándose, puesto que cotiza en dólares y al devaluarse la moneda propia de cotización, bueno, pues si mantiene ese valor interesante, pues lo lógico es que al menos viéramos una breve tendencia hacia arriba, ¿no? Luego ya digo que nosotros particular, dependiendo de dónde vivamos, con el cruce de, por ejemplo, vamos a ver también el dólar peso mexicano, ese cruce, a ver cómo puede o no puede afectarnos o en qué medida, ¿no? El crudo y el gas natural. Eh, observamos que este petróleo, bueno, pues lejos de hacer lo que hemos comentado, bueno, pues sigue igualmente, ¿no? En una tendencia claramente descendente. Fíjense que estoy aquí utilizando gráficos semanales para ver mis proyecciones, luego bajo a diario, vamos a ver qué posibilidades más cercanas no tendríamos. Eh, en el cambio que hizo el petróleo, aquí ya, bueno, pues observamos una serie de pivotes de mínimos. Siempre recuerden que buscamos los pivotes de mínimos, bueno, pues para trazar en una zona de ventas, en un área de ventas, como por ejemplo es este, pues nuestras zonas, nuestras líneas reales de soporte, son líneas reales de soporte, y aquí, por ejemplo, al trazar esta línea, voy a hacer un zoom mejor, observan cómo a la fractura, bueno, se produce lo que comentábamos, la misma, fíjense que es el mismo desarrollo de precios que hemos visto en el DXY. Es decir, que efectivamente ha fracturado una línea de soporte en zona de ventas y a la vuelta la ha venido a buscar como resistencia. Bueno, posibilidad de continuación real del movimiento. Eso es lo que nosotros como traders tendenciales deberíamos de buscar, no ponernos a la posibilidad de tendencia que se está desarrollando, sino más bien tratar de buscar esa tendencia, ¿no? Eh, si yo, como hago, bueno, trazamos los niveles, he tomado la herramienta de retrocesos de Fibonacci, como siempre hago, fíjense, siempre lo trazo de la forma, de la misma manera, desde el punto más cercano, fíjense que la fractura se produce por aquí, y además se produce con momento claramente, fíjense el indicador de momento como apunta a ventas, luego la fractura es acompañada de momento en este caso pues en el pivote más cercano de mi línea, que yo estoy analizando, bueno, pues ahí sitúo el 100% y el 0%, como siempre, ya saben que me lo llevo al punto más alejado para ver las proyecciones. Bueno, y ya observamos aquí un área importantísima de resistencia. Luego, para primeros meses, ¿no? Del año 2023. Fíjense que ya estamos hablando en el crudo, pues, de un área de importantísima resistencia anterior, como lo pueden ver aquí. Pueden ver aquí que fue soporte, también aquí pueden ver, por ejemplo, que fue otro soporte importante, son velas semanales, luego es importante este área, es decir, podemos estar días, de hecho, fíjense, una semana de resistencia, 2 semanas, 3 semanas, prácticamente el mes, ¿verdad? De resistencia aquí en torno a este área, bueno, pues, y al final fue fracturado, es decir, el precio se lo piensa, ¿no? Y todavía ha venido otra vez aquí a ver cómo soporta, ¿no?
el soporte como resistencia y continuación del movimiento. Bueno, pues aquí vemos esta importantísima resistencia. Cualquier movimiento que tuviera el crudo a este área, automáticamente para mí serían posibilidades de continuación de la tendencia. Objetivo. Bueno, está claro que el primer objetivo de cara a esos primeros meses, vuelvo a repetir que son velas semanales. Al ser velas semanales, ya saben, 5 días, hay que tener una tranquilidad, ¿no? Con las proyecciones. Fíjense, el 127,2%, primera extensión de Fibonacci de esta línea, según hemos trazado. Observen que ya tiene una relación importante en los históricos semanales, como efectivamente el precio ya vino a hacer un desarrollo sobre ella. Fíjense, como tenemos aquí ciertas importantes resistencias y bueno, pues aquí igualmente resistencia, nuevamente resistencia, soporte, soporte, nuevamente soporte, como va hacia arriba, vuelve a buscarlo como soporte, hacia arriba, vuelve a buscarlo y definitivamente el movimiento se va hacia arriba. Luego, efectivamente, ese 127,2% es un área importante. Digamos que ahora mismo el crudo, una vez que ha fracturado nuestra línea de soporte y este potentísimo área que originalmente, como ven, era soporte y al ser fracturado se convierte en resistencia. Digamos que mientras que lo respete, mientras que el crudo esté por debajo, nuestras proyecciones de precios seguirán yendo al 127,2%. Esa es la primera proyección que tenemos de cara al crudo. Fíjense que he comenzado con el DXY. Es importante ver que la debilidad del DXY no ha fortalecido ese crudo, ¿no? Luego, imagínense qué puede suceder si se fortalece. Si se fortaleciera, bueno, puntualmente ese DXY, estamos ahora en una zona de soporte, en una zona de ventas, ya lo hemos visto, pero puede haber rebotes. Imagínense, la depreciación del crudo podría incluso ser más agresiva, ¿no? Si seguimos con el gas natural, con NatGas, bueno, también vamos a comenzar en diario. Ahora volvemos al crudo perdón, en semanal. Ahora volvemos al crudo en diario y a NatGas, ambos en diario. Primero vamos a ver las proyecciones que podríamos, ya visto que el crudo podría en principio apuntar a ese 61,5, hemos visto así, ¿no? Del 127,2 de Fibonacci. Y aquí pues hacemos el mismo estudio. Fíjense que aquí el NatGas, gas natural, bueno, pues nos fracturó este ciclo de mercado, igualmente en semanal es importante, y nos realiza un primer pivote de mínimos. Como siempre hacemos, bueno, este pivote de mínimos yo lo puedo trazar, yo busco el inmediato a la izquierda inferior. Bueno, pues por aquí no tengo pivotes de mínimos, ya saben, necesito dos velas por la izquierda, dos velas por la derecha. Bueno, yo me podría venir perfectamente ahí si no hay otro, por ejemplo, que en este caso no hay otro, porque bueno, cualquiera de estos pivotes solo tendría una vela por la izquierda. Necesito dos por ambos para que sea un pivote de los que yo busco, digamos, ¿no? Con mi sistema de trading. Fíjense que, bueno, pues aquí me hace una primera fractura, el precio con momento. Fíjense igual que el momento no lo ha perdido. Tenemos un momento de ventas durante, bueno, en semanal bastante potente, ¿no? Aquí fractura, aquí vuelve a fracturar. Bueno, pues ya volvemos a hacer el mismo análisis, observamos el 100% en el punto más cercano al 0%, al punto más alejado, como siempre hacemos, y volvemos a observar el potentísimo área 7888. Fíjense cómo este área, siempre que trazamos una de nuestras líneas, en principio línea de soporte, claramente, ¿no? Fíjense cómo soporta el precio, lo lanza hacia arriba, bueno, viene a buscarlo, soporte, el que utilizamos precisamente como pivote, bueno, vuelve a buscarlo y hace un amago de irse para arriba, pero desencadena, bueno, la primera pierna, ¿no? Descendente, que en este caso sí ha llegado en el gas natural al 127,2%, ¿no? De este NatGas, de esta proyección de línea, como fractura igual con momento. Bueno, en este caso, NatGas, fíjense que cualquier rebote que podríamos tener, ahora estaríamos importante. Fíjense que estamos en un área de soporte. Fíjense, ahí, de hecho, ya fue soportado anteriormente. Bueno, posibilidad de resistencia. Puedo intentar hacer un zoom menos para ver si hay alguna posibilidad más en los históricos. Fíjense aquí.
más pequeñito como, bueno, viene a buscarlo como soporte. Bueno, en general, como ven, aquí igual como soporte, aquí como resistencia, resistencia como ven, el precio hace reacción. Si miran ustedes los históricos, en este nivel importante, bueno, pues en el 3,6007, ¿no? Que es nuestro 127,2% de Fibonacci en este caso. El NatGas, lógicamente, al tener nosotros, repito lo que he dicho antes, nuestras posibilidades en zona de venta sería buscar resistencias, ¿no? No soportes, soportes en zona de compra, resistencias en zonas de ventas para continuación de tendencia. Luego, si aquí tenemos este soporte, bueno, pues básicamente tendría que o bien esperar a que NatGas fracturase este soporte y lo convirtiera, ya saben, soporte fracturado se convierte directamente en resistencia. Posibilidad de NatGas, movimiento que tú pudiera tener a un área de soporte, como vemos, y anterior en los históricos, tomado esta vez como resistencia y, lógicamente, continuación de movimiento. Luego, para mí, todavía NatGas, aunque estamos en un pequeño proceso de rebote, bueno, aquí tendríamos mi objetivo final, ¿no? Sería muy, pero que muy interesante realmente, ¿no? Fíjense qué devaluación estamos hablando que se puede ir por debajo de los 2,000 en esta proyección. Bueno, eso sería la verdad que bastante interesante. Eso desde el punto de vista de la tendencia actual que se está haciendo, ¿no? Pero claro, estamos en un proceso de rebote, no ha sido fracturada esta línea todavía. ¿Y dónde podría llevarnos? Pues lógicamente, fíjense a este área importantísimo de resistencia. Fíjense este área 78,88 como también observamos que el precio tomó su correspondiente resistencia, resistencia, soporte y ese juego que hace nuevamente soporte y al ser fracturado, bueno, para nosotros sería el área por excelencia de resistencia de este NatGas. Es decir, que si realmente NatGas pudiera, de hecho, otra cosilla, aquí tenemos un hueco importante que no se ha realizado en NatGas. Si NatGas, bueno, alcanzase este área de resistencia, bueno, pues en semanal para mí automáticamente sería tomar posiciones a favor de la tendencia que se está desarrollando cortos, bueno, pues aquí lo tendríamos, y la posibilidad de que continuase, ¿no? NatGas a este nuevo 127,2% en ese caso, ¿no? Eso respecto de lo que hemos visto, ¿no? De petróleo y de NatGas. Ya comentaba que íbamos a también a ver en diario. Fíjense, en diario, bueno, pues tendríamos una potentísima. Bueno, voy a quitar primero los fibos de semanal para que no se me mezclen con los de diario. Lo voy a dejar tanto en NatGas como en petróleo, los dejo en precisamente, perdón, en diario, no en semanal, ahí lo tenemos. Los dejo en semanal para que no se mezclen en diario, ahora ya sí. Y observamos que, bueno, pues NatGas, voy a quitar también esta línea que pertenece a la que acabamos de hacer en semanal, y observamos que en diario, bueno, pues NatGas ha realizado buscando con el mismo propósito y los mismos pivotes. Fíjense que aquí estamos claramente definiendo una tendencia descendente tremenda de NatGas, ¿eh? Observamos que aquí había un pivote de mínimos. Bueno, pues este pivote de mínimos siempre podemos trazar la correspondiente línea de soporte, ¿no? Con su inmediato a la izquierda inferior en este caso. Y observamos que podemos igualmente en NatGas, bueno, trazar aquí los Fibonaccis que trazamos. Los voy a dejar estos concretamente en diario para que no se mezclen con los de semanal, por si cambiamos a semanal luego nuevamente. Y observamos que las proyecciones de esta línea, ahora ya están mejor dibujados. Bueno, aquí vemos la fractura claramente que ha producido NatGas. Nuevamente con momento, fíjense qué importante es que se produzca la fractura con momento y vuelta NatGas a la área, esta vez que era una zona de soporte como resistencia, una vez que es fracturado. Y a partir de ahí, observen cómo desarrolla, mismo dibujo que hemos visto en DXY, mismo dibujo gráfico que hemos visto en petróleo, mismo en semanal y también en diario. Es decir, que se produce una réplica constante
de este tipo de patrones, de configuraciones de precios, ¿no? Bueno, en este caso Natgas coincide, fíjense que no eliminé la línea horizontal, coincide importante. Habíamos dicho que Natgas en semanal había alcanzado el 127. Fíjense que coincide en este caso con el 161,8% de la proyección diaria de esta línea, ¿no? Es importante. Luego, efectivamente, Natgas está en ese proceso de rebote. Que bueno, primera resistencia importante, porque claro, ya hemos visto esta resistencia que tenemos, que era la relativa prácticamente a semanal, que coincide, fíjense que coincide prácticamente, aquí tendríamos nuestro 78, 88 en el área, prácticamente con la correspondiente en diario, o sea, potentísima resistencia también en diario para gas natural, fíjense aquí cómo fue soporte y lanzado hacia arriba, el precio por debajo para nosotros sería una interesante primera resistencia, la línea, que era soporte, y segunda resistencia importante, ¿no? Lógicamente, si Nalgas tomara en diario este área, automáticamente podríamos con nuestro sistema de trading tratar de abrir posiciones cortas a favor de la nueva tendencia. De hecho, la nueva tendencia descendente. De hecho, fíjense, máximos nuevamente que tenemos en Natgas, todos ellos decrecientes, es decir, la tendencia claramente es descendente, ya no solo porque técnicamente está por debajo de mi ciclo de mercado, sino bueno, porque tengo esos máximos decrecientes en este caso. Importante, como les he dicho, ver que el DXY tiene cierta debilidad y ni el crudo ni Natgas han mostrado esa fortaleza. Si yo cambio a diario en el crudo, ¿no? En este caso, observamos este potentísimo área, fíjense este potentísimo área igualmente que tenemos de resistencia en el crudo. Aquí lo tienen, fíjense cómo produjo este soporte aquí, resistencia, cómo vuelve a testear la siguiente pierna como soporte, lo lanza hacia arriba, vuelve a soporte, fíjense cómo la fractura, resistencia, vuelve a por ella, resistencia y volvemos a tener resistencia y resistencia. Bueno, el crudo, mientras que se encuentre por debajo de este área importantísimo, como vemos, de resistencia, para mí las proyecciones semanales continúan activas. Ya saben, continuamos según lo que acabamos de ver, esa proyección hacia el 61,50, creo que era la proyección del 127,2% como primera extensión de Fibonacci de ese gráfico semanal. Es importante, ¿no? Solamente en el caso de que el crudo mantuviera, bueno, pues se mantuviera por encima, es decir, pudiera fracturar en diario este área, bueno, podría pensar en tomarlo como soporte y, bueno, movimiento hacia arriba que no creo que fuera mucho más allá, fíjense, de la siguiente área importante que tenemos en el crudo de resistencia. Aquí ven soporte, aquí ven soporte, ven claramente una resistencia. Observen cómo las ondas vienen a buscarla, otra onda, bueno, aquí la fractura viene a buscarla nuevamente como resistencia, bueno, a buscarla como resistencia, aquí hay una indecisión clara, vuelve a buscar la pierna, aquí esta pierna alcista como resistencia, vuelve a buscarla como resistencia y hacia abajo. Luego, si aquí tenemos un primer escalón, un primer nivel de resistencia importante, un poquito más arriba tendríamos otro, es decir, que para que el crudo viniera de nuevo a buscar el área de los 95, 94, 93 dólares, es decir, este área, estoy hablando de este área, es obligado que fracture primero este área importante de resistencia. Es resistencia puesto que el precio está por debajo. Mientras que no se ha fracturado, las probabilidades de continuación de movimiento al objetivo que hemos marcado en semanal, pues se mantienen. Solamente habría un pequeño parón en el caso, como comento, de que fracturara este nivel y se mantuviera por encima. Y entonces ya sí, podría declarar, bueno, pues sería un soporte claro en ese aspecto si el precio cotizara por encima y posibilidades, como digo, de llegar a este punto de resistencia un poquito más arriba, ¿no? En el caso del dólar peso mexicano, como le comentaba, ¿no? Esas posibilidades que tenemos y cómo nos afecta, nos puede afectar esto, ¿no? Bueno, claramente a medida que el petróleo o el crudo, el natgas o gas natural se va devaluando y mi moneda, por ejemplo, imagínense el peso mexicano en este caso, se va fortaleciendo respecto al dólar. O sea, ya no solo que esa commodity no ha sido capaz de ir hacia arriba,
me refiero al petróleo y nat gas, respecto de ese dólar que se está depreciando, devaluando, no ha sido capaz, que sería lo lógico, sino que además si mi moneda se va hacia arriba, en este caso, por ejemplo, el dólar peso, fíjense aquí el dólar, primera divisa, el peso mexicano, segunda, y si yo, bueno, pues estoy hablando de esta moneda, de este cruce dólar peso en concreto, bueno, pues observamos que se está fortaleciendo el peso, ¿no? Lleva, de hecho, a un zoom menos, lleva, de hecho, fortaleciéndose mucho tiempo. Fíjense que tenemos máximos claramente decrecientes en este cruce, por lo que a mí me indica a pensar, bueno, en esa posibilidad de continuación de movimiento cada vez que el cruce se introduce por debajo de mi ciclo de mercado. Observen que, por ejemplo, desde que comenzó con este pivote de máximos, observen, cada vez que se ha introducido por debajo del ciclo de mercado, la tendencia ha sido claramente descendente. Simplemente cuando hemos estado por encima ha sido rango, observen, qué rango. Rango para ir a un área potentísima, como ven aquí, de resistencia, de una resistencia anterior, que bueno, pues en este caso era un, como ven, soporte, aquí ven soporte, como ven soporte, como ven soporte, y viene a testearlo, claro, la pierna se produce por debajo y viene a testearlo como resistencia, 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 durante la friolera de 13 días y no poder con ella, bueno, pues hace que efectivamente el cruce dólar-peso se vaya para abajo, es decir, se fortalezca en general ese peso respecto del dólar. Em, si yo continúo analizando este dólar peso para ver cómo podría afrontar ese cruce, incluso, bueno, pues las perspectivas son muy positivas, ¿no? Respecto de la energía, porque fíjense que si, como he comentado ya, si no han sido capaces ni en gas natural, nat gas, ni el crudo, ni el petróleo, de fortalecerse ante esa debilidad del dólar, al menos ligeramente, no han sido capaces, imagínense qué puede suceder en ese caso, ¿no? Si el peso se está fortaleciendo aún más respecto del dólar, bueno, pues parece interesante y lógico pensar, aquí tenemos una línea que teníamos, si nos situamos, fíjense, la forma de buscarlas es muy sencillo, porque simplemente yo me sitúo en la vela actual y yo tengo que tomar lo que hay hoy en el mercado, y ahora mismo, en este momento, ¿no? Y lo que hay está claro, yo me sitúo en esta vela actual y busco pivotes de mínimo. Fíjense que este no lo es, porque solo tiene una vela por la derecha, por la izquierda tiene dos, pero por la derecha uno. La otra lo fracturó lo que considero el pivote, luego no me vale, tendría que seguir buscando y llego aquí, bueno, pues aquí tendría este pivote de mínimos que voy buscando, aquí ya sí que tendría dos o más velas por la izquierda y por la derecha, cuyos mínimos no perforan, el grupito este de cinco velas, ¿no? Puede haber más, me refiero, pero como mínimo necesito esos dos, ¿no? Y aquí ya sí tendría este pivote de mínimos que con su inmediato a la izquierda inferior, bueno, pues ahí tendríamos esa posibilidad, ¿no? De llevarlo. Fíjense que aquí este sí que sería pivote de mínimos, aquí sería el inmediato a la izquierda inferior, que tendríamos dos velas por la izquierda, aquí vemos dos velas, y dos velas por la derecha, luego pivote de mínimos. Sería perfectamente como vemos que ha fracturado y la posibilidad del dólar peso que continúe apreciándose respecto del dólar. Observen que estamos igualmente, igual que hemos visto en Natgas, en un momento decisivo para este cruce. Observen que estamos en un importante nivel de soporte que coincide con esa proyección 127,2%. Bueno, yo creo que realmente va a sufrir este soporte, es decir, va a ser presionado a la baja. Fíjense que estamos en una zona de ventas, en una posibilidad, el rebote lo podemos tener hacia dónde. Bueno, pues a la primera zona interesante de resistencia. Si volvemos a tomar los fibos como lo hacemos, fíjense que he trazado los fibos como siempre lo hacemos, desde el pivote más cercano a la fractura, que lo tendríamos aquí, aquí tendría el pivote más cercano. Observen el 100% y el 0% al punto más alejado donde nació la línea, dentro de este ámbito de aplicación de línea, hacia la derecha, bueno, pues ahí lo tendríamos, ¿no? Ahora estaríamos, como digo, en esta zona de soporte, además se ve que claro, un soporte anterior. Si nosotros buscamos posibilidades de resistencia, lógicamente tendríamos que ver primero esta fractura de soporte, ¿no? Y a la vuelta ya sí tomarlo como posibilidad de resistencia de cara a llegar al siguiente nivel, que sería nuestro siguiente objetivo. Mientras que eso no suceda, es decir, mientras que yo no sea capaz de ver el precio como en diario viene
pues igual que lo hemos visto anteriormente, ¿no? Que viene a fracturar y precisamente viene a testear como resistencia, ¿no? A resistencia y continuación del movimiento yo tendré que estar a la espera o bien buscar otro área de resistencia más interesante, que para mí, por ejemplo, un área de resistencia más interesante sería concretamente este. Como ven, ya ha sido una anterior área importante dentro del juego que hacen las velas alrededor. Fíjense cómo aquí produce soporte, resistencia, resistencia, aquí también se produce ese soporte, viene a buscarlo como resistencia, resistencia logra fracturarlo y soporte se apoya, soporte, soporte y nuevamente lo fractura y resistencia y hacia abajo. Luego, si vemos que viene a buscarlo como resistencia, la posibilidad de continuación nuevamente del movimiento, bueno, pues estaría ahí, ¿no? Sobre, encima de la mesa, esa posibilidad de que continúe. Y lógicamente, de cara si, al tema energético, que es el caso que nos ocupa, sería muy favorable, ¿no? Porque la apreciación del peso respecto del dólar, en este caso, ¿no? Por ejemplo, que hemos puesto este ejemplo, podríamos haber puesto el euro dólar, pero bueno, hoy hemos puesto el dólar peso, pues sería importante. Bueno, otro cruce importante que en Forex determina muy bien ese, bueno, pues ese punto que hay entre el petróleo y el Forex, la divisa, fíjense, es el CAD-Yen, ¿no? El CAD-Yen es un cruce siempre interesante, puesto que Canadá, o sea, fíjense que es un, bueno, pues exportador de energía, es decir, cada vez que el CAD, digamos, la moneda canadiense en este caso, se aprecie, ¿no? Bueno, pues tiene que ver con una apreciación, si no día a día, sí en un rango de tiempo, lógicamente, de que el petróleo va a seguir a Canadá. Lógicamente, si Canadá, su mayor negocio, uno de los principales, es precisamente exportar eh, crudo y tiene buenas ventas y le va bien, pues lógicamente lo venden en dólares canadienses, eso se revalorizará, ¿no? La gente lo tendrá que comprar y se revalorizará. Luego hay una correlación importante siempre, ¿no? Entre la actividad principal o fundamental o una de las fundamentales de ese país, ¿no? O de esa zona, vamos a decir, no tiene por qué ser país, ¿no? Que el dólar americano está por todos sitios, ¿no? Por ejemplo, no solamente en Estados Unidos, pero sí que tiene que ver, en este caso, esa zona, ese área, ¿no? Zona dólar canadiense con el petróleo y el gas natural. Y por lo contrario, exactamente, Japón, un país gran dependiente de este tipo de energías, ¿no? Que como son fósiles, como son el petróleo, como son gas natural, no tiene, ¿no? Entonces ahí tenemos ese cruce Cayenne como un buen testeo de lo que está sucediendo, ¿no? De hecho, luego también lo he puesto en semanal para que observen la pierna igual. Recuerden en semanal lo que nos hizo, la pierna que nos hizo el petróleo, la pierna que nos hizo el gas natural, exactamente la misma que nos ha realizado el Cadgen. Aquí yo, lógicamente, esperaría, ¿no? Ya saben, estamos en un proceso de rebote, yo esperaría realmente, todo tiende a que este sea un pivote de mínimos, pero necesito dos velas por la derecha, pero sí que podría yo hacer un estudio suponiendo que realmente lo es, fíjense, de áreas importantes. Fíjense nuevamente el nivel 78. Como aquí, ahí lo tienen, ya fue un anterior área importante. Son velas semanales. Me gusta ver estos áreas en velas semanales por la potencia que tienen del nivel de parada de los precios. Sí, podemos estar ahí todos los que hacen operaciones en intervalos de tiempo mucho más cortos. Fíjense que podemos intentar estar avanzando, avanzando, pero realmente la potente resistencia semanal, una semana, 2 semanas, 3 semanas, como vemos en torno a este. Bueno, pues 90 y concretamente 98, 99, ¿no? Aproximadamente 98,60 y que anteriormente fue soporte. Luego ya en los históricos vemos la posibilidad real, ¿no? De que este Kajen vaya lógicamente hacia abajo. Si se sigue devaluando el CAD respecto del yen, más será la intención de devaluación, mayor será respecto a esa correlación que tiene entre el Forex y las energías, sobre todo el petróleo, y el crudo y el gas, la intención de devaluación tanto del crudo como de Natgas.
por esa correlación que hemos comentado, ¿no? Es decir, fortaleza del CAD implicaría fortaleza de la energía, devaluación del CAD respecto de un país que es puramente importador de ese tipo de energías, implicaría precisamente que eso es, estaríamos buscando esas posibilidades de continuación descendentes. Así que bueno, pues les voy a presentar la plataforma de Forex Analytics. Recuerden que, bueno, pues soy colaborador de la plataforma de análisis de mercado más completa. Eh, La pueden tener un dólar los primeros 10 días dentro de Forex Analytics. Lógicamente tiene sus precios, pero las pueden tener un dólar ahí, como les digo, por 10 días. De hecho, la versión española, bueno, pues tiene un 50% de descuento y la versión inglesa, pues también tiene un porcentaje importante de descuento en caso de que, bueno, pues se quieran suscribir. Pero como les digo, bueno, pueden contactar conmigo. Recuerden, ahí al principio de la conferencia @leanco a través de Twitter estaba mi Twitter, ¿no? Para un dólar la pueden tener perfectamente y probar. Recuerden que, bueno, pues dentro de Forex Analytics, importante, hay un gráfico de vías diario para los que hacemos intradía, ¿no? Si hacemos puramente intradía, bueno, pues todos los días a la hora de Londres, a las 8 de la mañana, cuando abre Londres, bueno, a las 8 de la mañana, depende en donde sea, pero me refería a la hora de Londres, precisamente. Ven, aquí tenemos el gráfico de vías de hoy, bueno, pues posibilidades de en qué cruces podríamos estar en rango y sería mejor estar fuera, o qué cruces podríamos tener movimiento y a qué favor, ¿no? Y ahí estamos nosotros con nuestro sistema de trading tratando de continuar el código de colores muy claro: verde compras, en rojo claramente ventas, ¿no? Esas posibilidades. Bueno, y además, bueno, pues ya saben que tienen los estudios por configuraciones, por patrones, aquí con los 5 tipos de análisis en este caso, y lógicamente tenemos las salas de chat en español, las salas de chat en inglés. Aquí la sala general en inglés, bueno, pues de índices, de operaciones, el- sala de español, de chat, donde, bueno, pues se habla y podemos estar en contacto, o los traders. Y aquí, pues lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, el DXY, ¿no? Bueno, posibilidades en rojo. Tenemos dos tipos de análisis. De hecho, fíjense que también nos indica que nos ha fracturado un soporte. Ya saben lo que hemos hablado: cada vez que se fractura un soporte se convierte en resistencia, sería una resistencia. Luego, más a nuestro favor, la posibilidad de depreciación, ¿no? Que podría tener ese DXY. Fíjense que también hemos estudiado el dólar peso mexicano. 5 tipos de análisis nos da Forex Analytics, tanto en el corto como en el largo plazo. Fortaleza tremenda del peso respecto del dólar. Fíjense, tanto el análisis de velas como el análisis técnico, como una posibilidad incluso de onda de Elliott que tiene este cruce, ¿no? Como vemos, bueno, pues vemos aquí el dólar peso, bueno, pues también el índice, el SP 500, y hay mucha posibilidad. También hay criptomonedas, lógicamente, está Bitcoin, está Ethereum, bueno, y aquí tenemos al petróleo, ¿no? Que es el que quería yo por ahora. Bueno, un tipo de análisis en rojo, según nuestro análisis, posibilidad de que continúe devaluándose ese activo, ¿no? Según hemos estado estudiando. Así que bueno, pues ya me despido. Se despide Leandro Andrada. De verdad ha sido un placer muy grande estar aquí con todos ustedes. Les deseo a todos, bueno, pues que empiecen con muy buen pie este año 2023, y para lo que necesiten, bueno, pues ahí estoy. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo webinar. Adiós.